Bueno, ese Pepito rodeado de waifus es nuestro prota. Él reencarnó en un nuevo mundo de magia. Pero, ¿cómo así? Pues bueno, un día apareció frente a Dios, que lo madrió por error. Y como le cayó bien, le ofreció llevarse su celular. ¿Y será acaso para ver los bailes de TikTok? Bueno, la cosa es que en su camino, el men se encontraría con dos hermosas mellizas, donde luego otro día, se encuentra con una waifu samurai bien poderosa, pero que se desconcentra cuando le da hambre. Sí, todo muy random. Pero si piensa que hasta aquí llega su harem, estás equivocado. Pues un día conoce a una albina de más de 600 años, que bueno, a veces se pone algo cochina con las demás. Y sí, esto es real, hijo. Pero bueno, ¿quieres saber cómo el man formará su harem de 9 waifus? Pues quédate y te cuento. Bueno, después de que hablara con Diosito, fue enviado al otro mundo en medio de la nada. Ahí el viejo lo llamó y le dijo que le acomodó el Google Maps para que se le hiciera más fácil llegar a la ciudad. Y bueno, un dato importante que no les comenté es que solamente podía llamar a Dios, y a las personas de su viejo mundo solamente las podía contactar por mensajes. Y bueno, cuando iba de camino a la ciudad más cercana, se encontró con un viejo que se enamoró de su ropa. Pues vamos, era de otro mundo. Y sí, quedó tipo, no mames güey, yo la quiero. Así que lo llevó hasta la ciudad, le compró algo de ropa nueva y le pagó unas monedas de oro por la vieja. Con eso pensó en alquilar una habitación para pasar la noche. Pero cuando iba de camino se encontró con dos waifus en un callejón, siendo atacadas por dos pendejos, donde al parecer estaban haciendo negocios por un cuerno de cristal. Y bueno, las cosas terminaron mal, así que el prota recordó que el Jesus lo había vuelto Saitama prácticamente, y les partió la madre a los dos pendejos. Además le pagó una moneda de oro a las waifus por romperles el cuerno, pero lo hizo para ayudarlas. Entonces, para regresarle el favor, lo llevaron hasta la posada, que casualmente era el lugar donde se estaban quedando. Además, las gemelas se presentaron con él como Els y Lins. Y bueno, nuestro pibe se llama Touya. Ahora cuando llegaron allá, le contaron lo que pasó y le hablaron sobre los trabajos del gremio. Y como el men se veía bastante fuerte, formaron un equipo para hacer unos trabajitos peleando contra unos lobos que tenían cuernos de unicornios. Y bueno, luego se repartieron toda la recompensa. Ahí el men se hizo amigo de las waifus. Además, estas le enseñaron a leer y escribir, y encima les pidió que les enseñara magia. Ahí las waifus le dijeron que debía saber cuáles eran sus aptitudes para dominar los elementos, porque no todo el mundo podía usar magia. Pero bueno, ese no era su caso, porque Diosito lo volvió el más pro. Pues sí, gente, el man dominaba los 6 elementos, y también una magia neutral que le permitía teletransportarse a lugares donde ya había estado. Vamos, o sea, estaba rotísimo. Y bueno, después de esto, llegó la dueña de la posada con una waifu que estaba preguntando ideas para sus nuevos postres, y el men le propone hacer helados. Pero bueno, como nadie sabía qué chingados era eso, tuvo que sacar el iPhone para buscar la receta y la prepararon. Las waifus quedaron encantadas con el sabor. Y bueno, en cuanto a las gemelas, tenían curiosidad sobre el celular y quién era él, pero el prota les dijo que era un artefacto mágico que solo él podía usar. Y bueno, así continuaron su viaje juntos y fueron a la capital para llevar una carta como misión. Y bueno, como estaban cerca de unas cosas que parecían unos mocos gigantes llamados limos, el men les dijo para ir a cazarlos y ganar algo de dinerillo. Pero a las gemelas no les gustaba este tipo de misiones, porque se les pegaba por todo el cuerpo, derretían su ropa y bueno, la situación se ponía un poco cochina. Así que mientras pensaban qué hacer, se detuvieron en un pueblo, donde ahí vieron a una waifu teniendo problemas con unos bandidos. Y como el prota sabía que era el pinche avatar, usó sus poderes de tierra para salvarla. Y las gemelas también se unieron al salseo, causando así un tremendo alboroto, donde en eso la policía fue al lugar y salieron corriendo a un callejón para no meterse en problemas. Ahí la waifu les dijo que se llama Yae, donde con su presentación el prota se dio cuenta que venían del mismo lugar al que le había dicho a las gemelas. Pero bueno, como las waifus aún tenían curiosidad por el prota, cambió la conversación y ahí quería saber por qué se estaba dejando madrear por ellos. Y bueno, les dijo que no tenía dinero y su estómago comenzó a sonar por el hambre. Entonces los pibes la invitaron a comer y casi los deja en la quiebra, porque el siguiente, esta waifu comía más que camionero. Ahí también les dijo que iba a la capital para convertirse en una mejor guerrera o algo así. Y como todas iban para allá, se fueron juntos. Ahí de camino, las gemelas aprovecharon para seguir enseñándole algo de magia al pibe y aprendió una que le permitía robar objetos pequeños con solo decirlo. O sea que si les daba la gana, les podía dejar sin panties. Pero bueno, también aprende una magia que mejora sus sentidos y una que hace resbalar. Y cuando activa la magia de los sentidos, percibe un olor de sangre cerca del lugar. Ahí cuando llegan, ven un desmadre entre unos soldados y unos lagartos. Así que intentan ayudarlos, pero como no dejaban de aparecer, se dieron cuenta que un mago oscuro los estaba controlando desde las sombras. Así que el prota usa Sleep y hace que se resbale estúpidamente. Y sí, los salvó a todos con esa pendejada. Pero bueno, en eso escuchan un grito desde un carruaje y ven al mayordomo Lame de la sobrina del duque que casi estaba estirando la pata, pues tenía una flecha en todo el pecho y se estaba desangrando. Pero por suerte el prota también era medio Sakura y sabía magia curativa, así que salvó al viejo. Y bueno, luego interrogaron al mago y les dijo que alguien le pagó para atacar al convoy. ¿Pero quién fue? Pues ni idea, lo sabremos más adelante. Y bueno, los pibes escoltaron a la waifu de la realeza hasta la capital y conocieron a su padre, que les dio las gracias por salvar a su hija llamada Sushi. Y bueno, después de que la waifu se diera un bañito y fuera a ver a su madre, los
nos enteramos que la doña no puede ver y por eso fue a ver a su abuela, y cuando venían de regreso fue que los atacaron los bandidos. Y bueno, la cosa es que la vieja escuchó algo sobre una magia llamada Recovery, que podía ayudar a recuperar la vista de su madre, y como las waifus sabían que el prota podía hacer todo tipo de magia, le pidieron que lo intentara. ¿Y qué creen? Usó la magia y la waifu pudo recuperar la vista, así que Alfred, para agradecerle todo lo que había hecho por su familia, le pagó 40 monedas de platino. Siguiente, el mes se volvió millonario. Además les dio a cada uno la insignia de la familia real, y con eso prácticamente podían entrar a cualquier lugar. Y bueno, después de entregar la carta, le preguntaron a Yae qué iba a hacer, y como la waifu también se estaba enamorando del prota, como las otras dos, le dijo que quería quedarse junto a él, y las gemelas aceptaron, así que se une al grupo. Y sí, ojito que el prota va formando el harem suculento. Bueno, mientras caminaban por la ciudad, nos damos cuenta que en este mundo existen otras criaturas como elfos, enanos, semi-humanos y muchos más. Y en eso, ven a una minita semi-humana que estaba perdida, así que el prota saca su iPhone súper roto, busca en el Google Maps y la ayuda a encontrarse con su hermana Olga. Vamos, este men ya se estaba acostumbrando a salvar damiselas en apuros. Pero bueno, después de esto, se iban a regresar para la posada para volver a hacer misiones. Pero antes decidieron ir a comprar unas cosas, donde ahí el prota se compró un abrigo blanco, bien fachero, que le permitió aumentar el poder de los elementos. Y cuando llegaron a la posada, nos enteramos que también le construyó un tablero de shogi a los viejos. Y bueno, poco a poco, el men les estaba trayendo cosas de su mundo a esa gente. Pero eso no era tan bueno, porque los viejos estaban ahí viciados todo el rato. Y también las waifus estaban repartiendo recetas de postres de su mundo. Así que pensó en llevarle unos a la familia del duque. Y como nunca los habían probado, quedaron encantados. Además le llevó el tablero de shogi al viejo y también lo metió en el vicio. Y bueno, cuando el prota salió de la mansión, no quería saber nada más de ese juego. Ahora el otro día siguieron con sus misiones y fueron a la antigua capital para derrotar unos monstruos. Al terminar, las gemelas le dicen que use su magia para ver si encontraban algún tesoro cerca. Y cuando se puso a escanear todo con su magia, encontró una reliquia dentro de unas ruinas antiguas. Así que fueron a chismosear, explotando todo a su paso. Ahí encontraron una puerta con un lenguaje bien raro que ninguno entendía. Así que el men les tomó varias fotos para estudiarlo después. Y también encontraron un escarabajo gigante que se volvió loco y comenzó a atacarlos. Ahí el prota usó la magia para teletransportarse y volver a la superficie. Pero la cosa esa salió del suelo buscando salseo. Así que comenzó el desmadre. Ahí se dieron cuenta que absorbía la magia, se regeneraba y casi mata a una de las gemelas. Pero por suerte, el prota notó que su verdadero poder estaba en su núcleo. Así que curó a la waifu y entre él y ella le hicieron un fatality. Y bueno, después de esto se quedaron tipo, ¿qué ha pasado aquí? Y fueron a decirle al duque sobre las ruinas. Y resulta que este tampoco estaba enterado del asunto. De hecho, ni siquiera sabía por qué tuvieron que mover la capital del lugar. Así que le enseñaron las fotos y mandó unos guardias a investigar. Ahí le pide ayuda al prota en caso de que aparezca otro. Pues siguiente, el viejo estaba bien cagado. Y bueno, cuando llegó a casa, imprimió las fotos con magia y se las llevó al duque. Pero justo en ese momento iba de salida y le pidió que lo acompañara porque se enteró que habían envenenado a su hermano. Sí, como escuchaste. Y bueno, resulta que querían matar al viejo para que no comerciara con el reino de Mismede. En dicho reino habían puros hombres bestia y el viejo quería aliarse con ellos. Pero si el rey fallecía, el trono pasaría a su hija, Yumina, y la persona que estaba detrás de esto, como quería ganar poder, seguramente quería proponer un matrimonio político con la rubia o algo así. Entonces el prota le preguntó qué papel tenía él en todo este rollo, y el duque le dijo que pues lo quería para que usara la magia Recovery para salvar a su hermano. Y bueno, cuando llegaron, la hija del rey se enamoró del prota a primera vista, y después de que curara al rey con su magia, pues más todavía. Ahí también estaba el general Leon, que era como la mano derecha del rey, y la maga de la familia, que también se le quedó viendo con ganitas al prota. Y bueno, este men ya tenía un harem de waifus, y bueno, la cosa es que ellos creían que el rey había sido envenenado con el vino que llevó la embajadora, y todo gracias a uno de los nobles llamado Balsa, que le estaba echando la culpa a la waifu cuando los pibes llegaron. Pero bueno, cuando llamaron a la embajadora para interrogarla, resultó ser Olga, o sea la waifu que había ayudado al prota, así que sabía que algo no cuadraba mucho. Ahí le pidió a Leon que lo llevara a la habitación donde fue envenenado el rey, y usó la magia para buscar el veneno. Ahí se dio cuenta que no era el vino, era la copa del rey que fue envenenada. Entonces mandaron a llamar a todos y el prota le dio vino a Leon en otra copa para comprobar que no tenía veneno. Pero cuando agarró la copa del rey y se la dio al socio de Balsa para que probara, el pibe estaba más asustado que Zenitsu de Kimetsu no Yaiba y comenzó a gritar que lo habían envenenado. Ahí todos se dieron cuenta que ese hijo de fruta fue el que trató de matar al rey. Y bueno, después de que el prota se colocara modo Sherlock Holmes y descubriera al gordo, todos quedaron más sorprendidos de lo que ya estaban. Ahí le agradecieron y la hija del rey le propuso matrimonio. Sí, como escuchas. Y de hecho, hasta el prota se ahogó con el café cuando dijo eso. Pues resulta que esta enana aún era bien joven y ya quería un esposo. Pero bueno, la cosa es que sus ojos, además de ser de colores, eran místicos y podían ver la personalidad de las personas. Y por esa razón sus padres le dijeron que sí de una vez. Pero como el prota aún no quería casarse, el rey les dijo que salieran por 2 años hasta que el pibe fuera mayor de edad. Y si después de ese tiempo no quería nada, pues
interés ve por la rubia. Así pues la waifu se unió al equipo del prota. Ahí se presentó con las otras chicas y fueron a cazar unos gorilas al bosque. Ahí la rubia le mostró sus habilidades, donde hizo un jutsu de invocación, o bueno, magia de invocación, y aparecieron unos lobos que comenzaron a buscar a los gorilas, donde luego entre todos les cayeron a putazos. Ahí la waifu demostró que estaba rota con el arco, y como el prota no le bastaba con saber todas las magias, también quería aprender a invocar, así que le pidió a la waifu que le enseñara. Y como era de esperarse, cuando usó la magia de invocación, salió la bestia más rota de todas, un tigre blanco celestial que adoptó y llamó Kohaku, y además podía tomar una forma bien kawaii para poder quedarse a su lado. Y bueno, al final del día, el Jesus lo mandó para felicitarlo por su boda. Sí, el Jesus era bien chismoso. En vez de ponerse a practicar en donde lanzan rayos, andaba atento al chisme. Pero bueno, en la siguiente misión, vemos que todas estaban molestas, pues el deseo del prota se hizo realidad, porque no solo iban a investigar limos, sino que tenían que entrar a un castillo que estaba bastante lejano de ellos. Así que el men intentó dar un discurso varonil para motivarlas, pero las waifus sabían que el muy sucio tenía dobles intenciones. Y bueno, al llegar ahí, el prota lo recibió, un limo, dándole un putazo en la cabeza. Pero no pasa nada, gente. Estas cosas parecían unos mocos inofensivos, donde lo único que les gustaba hacer era desintegrar la ropa de las chicas. Y bueno, resulta que en ese lugar como que les gustaba experimentar con eso, pues en el primer piso no encontraron nada porque ya los enanos habían desintegrado todo y solo encontraron un libro que describe varios tipos de su clase. Ahí en el segundo piso sí habían más, así que el tigrito buscó de espantarlos, pero lo único que consiguió fue que se les pegaran a las waifus, y cuando el prota la salvó con su magia de teletransportación, ya estaban casi sin ropa. Y sí, eso era lo que él quería. Ahora Jesus te va a lanzar otro rayo por cochino. Pero bueno, el investigador de ese lugar no se quedaba atrás, porque también creó unos limos que se les pegaban en los cocos tropicales y otros que tomaban la forma de las waifus, pero esta vez sin nada de ropa. Y sí, supongo que fueron creados para hacer cosas de adultos. Y bueno, la cosa es que los pibes terminaron quemando el lugar. Hacia el día siguiente, mientras el prota iba paseando con su Michi por la calle, se encuentra con Jae, que estaba ayudando a una niña perdida, así que usó la magia que era como un GPS para encontrar a su madre. Pero como estaba más lejos del rango, se le ocurrió la brillante idea de fusionar la magia con el teléfono y lo convirtió en un Google Maps. Así dieron con la madre de la niña y la vieja ni siquiera le dio las gracias. Y sí, agarra a su hija de la mano, señora, y póngase las pilas. Y bueno, después de esto fueron a comer. Y como el prota podía encontrar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, la waifu le pide que busque a su hermano, que por cierto se parecía mucho a él y por eso le dijo que lo quería. Sí, gente, a la waifu se le fue la lengua y quedó más roja que un tomate, así que para pasar la vergüenza, se pidió casi todo el menú y se puso a comer como loca. Ya después de esto, el men estaba en su cuarto, bien tranquilo, cuando ahí fusionó otra magia con el celular, que era como unos rayos X, así que se puso a ver a través de las paredes y bueno, le vio toda una de las gemelas, accidentalmente. Justo en ese momento, entró a su cuarto y le pidió que lo ayudara con una magia de agua que había encontrado en la biblioteca, pero como no sabía leerla, el men le creó unos lentes bilingües y ¡zas! La waifu comenzó a practicar. Ahí duró varias horas jugando con agua como la propia tontita, y al final el prota le tuvo que pasar magia y le dijo que el hechizo significaba bomba de burbuja, pues tenía que imaginarla para poder hacerla, y así fue que pudo lograrlo. Por otro lado, vemos a la otra que se le había roto el guante en una de las misiones, así que el men se fue con ella a la capital para comprar uno más resistente, y también le regaló un vestido rojo que la hacía ver muy hermosa. Ahí cuando regresaron con las otras waifus, la rubia había recibido una carta del palacio real, y resulta que era para compensar al prota por lo que había hecho por el rey el otro día, así que para agradecerle por todo, le terminaron regalando nada más ni nada menos que una mansión. Y como el men quería aprovechar su tiempo de soltero y tirárselas de Tengen Azui, también de Kimetsu no Yaiba, le dice que las quiere a todas por igual y que quiere vivir con ellas como una familia. Y si el man las tiene bien puestas para decir eso delante de la rubia. Pero bueno, a waifu, con tal de convertirse en su esposa, le importaba un pepino que esté con las tres. Pero como todas se quedaron bien incómodas con el comentario del pibe, se hicieron las locas y fueron a ver la casa. Y bueno, al final aceptaron vivir con él. Ahora, después de esto, conocemos a Lime, el mayordomo que le mandó el rey, y también al resto del personal que lo ayudaría con la mansión. Porque sí, hasta le mandaron sirvientes al pibe. En ese momento llegó el duque de su hija, y mientras estaba hablando con el prota, le hizo una broma diciendo que también quería que se casara con su hija, aunque para mí que el viejo como que no estaba jugando. Pero bueno, en realidad fue para allá para pedirle que ayudara a trasladar al rey a Miss Mede, así que se reunió con el resto de las waifus y con Leon y Garen, los escoltas de la caravana. Aunque bueno, el verdadero escolta era el prota. Pues bueno, mientras acampaban en la noche, llegaron unos ladrones bien fantasmas. Pero bueno, el men estaba bien roto con el iPhone mágico y se carrió a todos él solo. Ahí luego de esto, todos se acercaron para felicitarlo y nos damos cuenta que Leon se pone nervioso cuando Olga se acerca. Y es que sí, al parecer le gustaba la waifu, pero como el prota es más lento que yo, captando una indirecta, las waifus tuvieron que explicarle lo que estaba pasando. Así que al día siguiente le ayudó a comprarle un pendiente como regalo, y la rubia aprovechó el bug para decirle que también estaba esperando el anillo. Pero bueno, cuando se reunieron con las demás waifus para seguir con el viaje, el prota se dio cuenta que estaban siendo observados, pero lo dejó
dejó pasar porque ya iban tarde y ocultaron su presencia. Ahora continuaron con el viaje y como se les hizo tarde de nuevo tuvieron que acampar, pero esta vez no aparecieron ladrones. No, mucho peor. Apareció un pinche dragón bien random y comenzó a quemar el pueblo que estaba cerca del campamento, así que fueron a ayudarlos. Ahí el prota se montó encima del tigre y lo llevó al bosque. Ahí nos enteramos que el tigre entiende el lenguaje de los dragones y bueno, se cabrió porque estaba insultando a su maestro por interrumpir su hora de diversión. Pues sí, gente, el pinche dragón era pirómano, así que entre todas las waifus y el prota se lo cargaron con una magia de luz bien fachera y lo dejaron como una dona. Sí, pobrecito. En eso llega un dragón rojo que se disculpa por las acciones de su compañero y cuando vio que Kohaku lo llamó maestro, se inclinó ante él y le dijo que iba a entrenar a los dragones más pequeños para que no volviera a pasar algo así. Y bueno, después de esto, ayudaron a todos los heridos del pueblo. Ahí el prota usó magia curativa y en la mañana fue que pudo descansar un ratico. Así al día siguiente, el men les dona la parte del dragón para que los vendan y puedan reconstruir la ciudad. Porque sí, todo quedó vuelto ñoña. Pero el viejo, que era como el alcalde del lugar o algo así, le dejó uno de los colmillos para que pueda hacer un arma, porque su espada se había roto en pleno salseo. Ahí también le dieron un cuchillo que encontraron en el ojo del dragón, pero eso no era de ninguno de ellos. Y es que al parecer alguien más estaba esa noche con ellos y lo lanzó desde el bosque. Tal vez era la misma persona que los estaba siguiendo en la ciudad, pero bueno, eso ya lo sabremos más adelante. La cosa es que después de vencer al dragón, el man se hizo más famoso de lo normal, pues cuando llegaron a Mistmed, el rey ya había escuchado los rumores. Ahí nos enteramos que ellos no fueron hasta allá solo porque el duque quería que el prota fuera su Uber personal, sino porque tenía que escoltar a Olga y también entregar una carta del rey, que no voy a decir su nombre porque es más difícil que un trabalenguas. En fin, la cosa es que el viejo estaba muy interesado en formar alianza con el rey bestia, pero como estaba emocionado con el prota, dejó la carta para luego. Y es que resulta que este viejo tenía una extraña costumbre de pelear contra guerreros muy fuertes, así que retó al prota a un duelo amistoso. Y está de más decir que el prota le ganó, pero en pleno desmadre activó el Sharingan y aprendió una magia que lo volvía más rápido. Después de esto lo invitaron a un banquete y pasó de ser Kirito con capa blanca a ser Aladín. Pues bueno, se tomaron unas cuantas foticos y además se las imprimió al rey. En eso el prota fue a uno de los pasillos para estar solo, cuando ahí se encontró un osito de peluche que lo estaba llamando. Ahí la osa se llamaba Paula y estaba siendo controlada por Lin, también conocida como la anciana de las hadas, que tenía más de 600 años y controlaba a Paula o cualquier objeto con una magia llamada programa, algo así como programación, pues solo le decía qué hacer y listo. También nos enteramos que era la maestra de Charlotte. Sí, ¿la recuerdan? La waifu de buenas tramas que estaba el día que envenenaron al rey. Y bueno, la cosa es que el prota aprendió el hechizo y fabricó una espada, que también se convertía en pistola, pero solo disparaban bolas de goma y se recargaba con magia. Ahí también les hizo una a la rubia y a una de las gemelas, donde luego andaban las tres ahí por la capital, bien gangsters. En eso el tigrito sintió la presencia de los sujetos que los estaban vigilando desde hace tiempo, y como había aprendido la magia de moverse rápido, le llegó por atrás como el Ayuoki. Pero después de que el prota los atrapara, y bueno, le tocara un melón a una de ellas sin querer, nos enteramos que no eran malas. Estas fueron enviadas por el rey para vigilar a la princesa, así que las dejó tranquilas para que la siguieran protegiendo desde las sombras. Y bueno, por cierto, no le regresó el cuchillo a Cecily, alto ladrón. La cosa es que después de esto, el men lleva al duque y a su hermano con el rey bestia para crear lazos entre ambos reinos, y después de que todo saliera bien, regresó a su mansión. Y bueno, al llegar, las sirvientas ninjas le agradecieron por usar su magia de teleport y llevarlas a ellas primero para que la rubia no sospechara nada. Y bueno, ahí aprovechó a descansar y cuando se despertó para bañarse, sin culpa, vio a las 4 waifus cambiándose de ropa. Sí, esto es real. Pero no se me emocionen, porque no pasó nada. Más bien lo regañaron por no tocar la puerta y como fue culpa de ellas también, se la dejaron pasar. Y vamos, se salvó, porque ya le iban a meter unos putazos. Pero bueno, luego el men creó unas bicicletas y enseñó al duque y a todo su harem a manejar. Y es que sí, gente, parecían un montón de pendejos que no tuvieron infancia, sobre todo el viejo. Pero bueno, las waifus aprendieron bien rápido por andar ahí de competitivas para quedar bien con el prota, y por eso terminaron chocando. Pero bueno, menos mal el pibe también era médico, porque si se partían un hueso o algo, los curaba bien rápido y ya está. Y bueno, la cosa es que el duque quería que le hiciera una para su hija, pero como faltaban materiales, el prota fue a comprarlos, donde ahí se encontró con unos ladrones a punto de madrear a un pibe en un callejón. Pero como el prota es más bueno que un pan de Dios, le pegó unos tiros a cada uno y a mimir. Después de esto nos enteramos que el men que salvó no era men, sino que era una niña llamada Ren, que además también era ladrona, y por eso los tipos la estaban persiguiendo, pues no tenía padres ni nada para comer, así que no le quedaba de otra. Sí, bastante triste, gente. Entonces el prota la llevó a comer y le ofreció trabajo en su mansión como sirvienta, con la condición de que nunca volviera a robar, pero por estar distraído salvando personas, se le olvidó comprar las cosas para armar la bici, así que salió de nuevo con las dos rubias. Ahí se encontraron con Arma, la hermanita menor de Olga, que justo la ven en una cita con Leon, por lo que deciden seguirlos para ver si terminan con un final feliz. Y no me refiero a ese final feliz, cochinos, pero como el rubio estaba bien lento, el prota pensó en una manera de ayudarlo, y por suerte se encontró con el rey, que estaba encubierto paseando por su ciudad.
ciudad. Ahí le explicaron lo que estaba pasando y entendió rápidamente, donde en eso unos bandidos comenzaron a atacar el mercado que estaba cerca de ellos, y Leon buscó de madrearlos, pero como eran demasiados, el prota y el viejo tuvieron que intervenir con unas máscaras bien pendejas, pero igual lo descubrieron. Y bueno, y el viejo hizo uso de su magia para desaparecer y lo dejó solo. Sí, alto traidor. Pero Toya, para salir de esa, le dijo que fue su culpa por no decirle lo que sentía Olga, así que se declaró y la waifu lo escuchó. O sea, en pocas palabras, hizo de escupido el men. Y bueno, al regresar a la mansión, los estaba esperando el hada y la waifu de buenas tramas, pues resulta que querían preguntarle sobre el escarabajo de cristal que encontraron en las ruinas, ya que había aparecido otro al oeste de Mismed, pero esta tenía forma de serpiente. Ahí también nos enteramos que eran unas criaturas llamadas Freeze, que en el pasado casi destruyen el mundo. Y bueno, la waifu, como estaba buscando pistas, quería investigar unas ruinas de la ciudad de Eshen. Ahí era donde vivía Yae, y por esa razón fue a la mansión del prota, pues le enseñó una magia para leer la mente de las personas y así poder ver los lugares que visitaron. Y bueno, a eso le sumó su magia de teletransportación, y se fueron todos a ese lugar gracias a los recuerdos de la waifu. Y bueno, una vez llegaron ahí, fueron a un pueblo de Oedo a buscar el padre de Yae para que le dijera en dónde estaban las ruinas, pero el viejo estaba en la guerra con su hermano contra unos pibes de apellido Takeda, y como el prota, como siempre, anda metiendo las narices donde lo mandan, se fue con las waifus para ayudar, pero como estaban rodeados por una especie de samurái zombies, el prota tuvo que teletransportarse a la fortaleza para hablar con el hermano de Yae. Ahí el men casi le reíban el cuello por llegar bien fantasma, pero cuando le dijo que era amigo de su hermana y el men se calmó, usó su magia para llevar a todas las waifus al lugar, todo para comprobar que era cierto. Y bueno, luego curó a los soldados que estaban ahí como unas momias vendadas y le preguntó qué pasaba con esos samuráis. Ahí la doña Hada le dijo que al parecer estaban siendo controlados por alguien con una reliquia o algo así, y la única forma de derrotarlos era rompiendo sus máscaras, así que el prota sacó su iPhone, usó un radar para ponerlos a todos en la mira y comenzó a disparar magia de luz desde el cielo. Sí, gente, esos pendejos en guerra por días y el prota los acabó a todos en un segundo. ¿Qué te puedo decir? Bueno, después de esto van con el jefe y padre de Yae. Ahí felicitan al prota, como de costumbre, por ayudarlos a derrotar a los zombies. Sin embargo, no se podían quedar tranquilos, pues podrían atacar de nuevo en cualquier momento. Estos estaban siendo controlados por un estratega oscuro llamado Kansukai. Y bueno, en eso aparece Conan de Naruto. No, mentira. Esta ninja analgótica se llama Tsubaki y fue hasta allá para entregarle una carta al jefe pidiendo ayuda. Dicha carta era de uno de los 4 generales y su señor, que justamente había capturado Kansukai. Y como el prota es bien buena gente y quería ayudar a todos, leyó la mente de la ninja para poder teletransportarse al frente de todos. Y bueno, las waifus estaban re celosas, pero bueno, era por una buena causa. Ahí cuando llegó a la fortaleza con la vieja y la ninja, la waifu utilizó la magia de invisibilidad que tenían sus alas para infiltrarse en la base sin ser vistos. Pero antes, la vieja quería ponerse de sucia con la analgótica y comenzó a agarrarle los melones aprovechando su invisibilidad. Y de paso le echó la culpa al prota. Y sí, todos quieren ser Lin en este momento, no digan que no. Bueno, después de tocarle toda la trama a la waifu, entraron a la fortaleza. Ahí liberaron a los peces gordos y fueron a pelear contra el malo. En eso nos enteramos que el men estaba controlando al gran señor Takeda, y como los generales no podían hacerle nada a su jefe, el prota sacó su pistola de lo más tranquilo y le metió un plomazo al viejo para que dejara el fastidio. Y sí, él no le debía nada después de todo. Pero bueno, en eso el pirata estaba todo confiado porque aún tenía la reliquia en el ojo, pero el prota se la quitó de lo más fácil y la destruyó con la waifu. Ahí el men se hizo polvo y listo. Sí, F por Kansukai. Lo mandó con Jesus. Entonces uno de los peces gordos, para agradecerle por salvar a su señor, le dijo que las ruinas que estaban buscando estaban debajo del mar. No sabían la ubicación exacta, pero sí estuvo cerca del lugar, así que usaron la magia de leer mentes y fueron hasta allá. Y bueno, aquí vemos el episodio en la playa que no podía faltar. Además, como no estaban apurados por investigar las ruinas, fueron a buscar al rey, al duque y toda su gente. O sea, prácticamente se tomaron unas pequeñas vacaciones. En eso, el prota construyó unos vestidores para que las waifus se cambiaran. Y bueno, comenzamos a ver melones de todos los tamaños por todos lados. Sí, eso era lo que ustedes estaban esperando, cuerda de sucios. Y bueno, mientras las waifus jugaban y los reyes competían para ver quién era más rápido, el prota se estaba imaginando a Tsubaki en traje de baño. Espera, ¿qué? Ah, mentira. Él me pensó en ella porque la vieja se lo recordó. Y es que ahí la waifu como que se enamoró de la ninja, gente. Pero bueno, la cosa es que le recordó colocar el hechizo de protección al iPhone antes de meterse al agua. Y sí, no vaya a ser que se la chamuscara todo. Y bueno, luego comenzó a bucear para buscar las ruinas. Pero apenas pudo llegar a la entrada, no podía aguantar por mucho tiempo la respiración. Así que le dijo a la vieja que le enseñara alguna magia para respirar bajo el agua. Pero como la waifu no sabía ninguna, llamó a Charlotte, que estaba caminando por ahí, para preguntarle. Pero en realidad lo que quería era agarrarle las nachas. Y bueno, no la culpo. Yo también quisiera. Bueno, la cosa es que la magia es hermosa. En fin. Y bueno, como ninguna sabía, el tigrito le dijo que conocía a alguien que podía ayudar. Este era el emperador negro, una bestia similar a él, que invocó con ayuda del Michi y terminó domando al igual que él. Y como eran dos, los llamó Kokujou y Sango. Pero para no estar repitiendo ambos nombres a cada rato, lo llamaremos Tortuguita. Y bueno,
bueno, después de esto vemos una toma innecesaria de los melones de todas las waifus mientras jugaban volei, y al mismo tiempo un show de celos, pues el prota estuvo todo el día con la vieja por lo de las ruinas, así que tuvo que compartir un momento con ellas para que dejaran el fastidio. Así al rato se reunieron todos y la tortuguita usó una magia con el prota para que pudiera respirar bajo el agua. Ahí cuando llegó a las ruinas se encontró un símbolo en lo más profundo con varias piedras mágicas, y al tocarlo fue teletransportado al jardín aéreo de Babylon. Ahí conoció una waifu que parecía una especie de robot llamada Francesca, y que, por cierto, no tenía nada de ropa en la parte de abajo. Y sí, gente, además no tenía intenciones de cubrirse. Hasta le dijo al prota que la podía tocar si quería, pero todo era una prueba, pues resulta que la waifu era mitad robot y la creía una profesora llamada Regina. Pero la waifu al parecer ya estaba con San Pedro, así que le dejó a ella a cargo para recibir a su sucesor, pues solamente las personas que dominaban todas las magias podían llegar a ese lugar, que tenía más de 5000 años. ¿Espera tanto? Y sí, eso lo explica todo. Con razón la waifu anda bien calentona y quiere que el prota le quite las telarañas de allá abajo. Y bueno, el caso es que lo recibió en ropa interior y se le insinuó para ver si era un cochino, y en caso de serlo no podía ser el dueño del lugar. Pero como el prota se portó más bien que un cristiano, la waifu supo que era el correcto. Y bueno, esa profesora que la creó estaba bien chiflada. Y es que cómo se le ocurre dejar a esa waifu a cargo de ese lugar. Y es que lo único de lo que estaba pendiente era de hacer el delicioso con el prota. Pero bueno, después de enterarse que ahora todo eso era de él, incluyendo a la robot, fue a buscar a las chicas para explicarles lo que estaba pasando. Y como era de esperarse, se pusieron bien celosas al enterarse que el men le estuvo viendo la trama a la robot. Sin embargo, la vieja les dijo, prácticamente, que aún él no era de nadie y que dejaran el show. Además tenían que pasar primero por la rubia, ya que estaba prometida con él. Así que se metieron la lengua por ahí abajo y fueron a caminar por el jardín, mientras los adultos hablaban. Aquí también nos enteramos de que la rubia no tenía ningún problema con que ellas también fueran sus esposas, pero como las waifus aún tenían miedo de decir lo que sentían por él, se pusieron bien rojas y se quedaron calladas, imaginando cómo sería la boda. Por otra parte, la vieja, el prota y la robot seguían hablando, y el men le pregunta si encontró lo que estaba buscando, pero como dice el dicho, estaba buscando cobre y terminó encontrando oro, pues esperaba encontrar algún hechizo antiguo, pero el jardín estaba mucho mejor. Además, la waifu les dice que habían 8 islas más, y todas eran parte de Babylon, pero la única forma de llegar a ellas era usando la marca para teleportarse, y bueno, no sabía en dónde estaban, pues había perdido comunicación con sus hermanas desde hace tiempo, y como estaban bien ocultas, ni siquiera el prota con el celular logró encontrarlas. En eso llegan las otras waifus para unirse a la conversación, y como a la robot le gustaba andar molestando, y ya tenía que irse, terminó de hacer el contrato de la isla con el prota. Para eso necesitaba enlazarse con él genéticamente, así que le dio tremendo beso delante de las waifus. Y bueno, Aileen se aprovechó el bug para confesar su amor por él, y también lo besó. Espera, ¿qué? Y bueno, una vez regresaron a la mansión, le presentaron a Francesca al mayordomo, y se unió a las waifus en limpieza, porque sí, además de besarlo, no quería separarse de él. Ahí dejó la isla flotante en modo automático, y listo. Sí, si llegan a regresar y encuentran la isla en el suelo, ya saben de quién fue la culpa. Bueno, después vemos al prota bien feliz, pensando en el beso de Linz, pero al mismo tiempo algo preocupado, porque no esperaba eso. Y lo que tampoco se esperaba era que en ese momento entrara la rubia bien enojada a formarle problemas por dejarse besar por dos waifus, cuando ella quería hacer su primer beso. Ahí el prota se sorprende porque no le importaba la confesión de Linz, pero ella ya lo sabía. Eso estaba más claro que el agua, y el único pendejo que no se había dado cuenta era él. Pero como a ella no le importaba si tenía 10 o 20 esposas, le dijo que la única forma de que se calmara era que la besara también. Así que el men la abrazó, la besó, y bueno, ahí también le pregunta si Linz le gustaba, y después de dudar un poco le dice que sí. Y como la waifu estuvo escuchando al lado de ellos todo el tiempo, gracias a la magia de invisibilidad de la vieja, se puso bien feliz y dejó de pensar que el prota lo odiaba, pues el muy idiota la estuvo evitando desde el beso. Pero después de aclarar todo, terminó dándole un besito en la frente a sus dos futuras esposas. Y sí, que grande el líder. Y bueno, al día siguiente las otras dos lo despiertan bien emputadas porque aceptó a la otra como esposa, y como no querían quedarse por fuera y les daba pena confesarse, lo retaron a una pelea, donde si ganaban tenían una petición para él. Entonces, después de dejarlo noqueado con un madrazo, le dijeron que querían formar parte de su harem, o sea, convertirse en sus esposas, y todo esto fue idea de la rubia. Pero como el prota aún no estaba seguro si podía tener tantas esposas, les pide perdón y se va al jardín de Babylon para pensar en una respuesta. Ahí se encuentra con el robot, y después de contarle todo lo que había pasado, la waifu recordó que no le había entregado un mensaje de su creadora. Así es como se sacó un cable del brazo, y cuando el prota lo conectó a su teléfono, salió un holograma de su creadora. Pues resulta que la waifu no estaba muerta ni nada. De hecho, quién sabe dónde canijos estaba, y esta era más mal pensada que la robot, pues acabando de conocer al prota le enseñó las pantaletas. Espera, ¿qué? Y bueno, la cosa es que ella sabía lo del cable y el teléfono, porque puede ver el futuro, y también quería hablar con él para decirle eso, y advertirle que el mundo podía ser destruido por los Freeze, pues ya habían amenazado al mundo en su época, y en ese momento no pudo ver claramente el futuro, todo hasta que desaparecieron repentinamente, y por eso era que podía hablar con él. Pero la waifu sabía que aún quedaban más por ahí, así como el escarabajo, así que el men debía estar bien
atento. Y bueno, después de decirle todo eso, y también que se divierte espiándolo con las waifus, se despide así nomás. Entonces volvió a pensar en que tenía 4 waifus enamoradas que esperaban su respuesta, así que fue a visitar a Dios para pedirle su consejo. Sí, quien como él, pero como el viejo estaba viendo su novela bien tranquilo, llama a una de las diosas del amor para que lo ayudara con el asunto. Ahí la waifu le dijo que si le gustaban todas podía aceptarlas bien tranquilo. Después de todo, las reglas de ese mundo eran diferentes, así que así el men regresó, las reunió todas y les dijo que de momento no quería casarse, pero les prometió que cuando llegara el momento perfecto se iba a casar con cada una de ellas. Y bueno, así todas aceptaron, pero Yae y la otra waifu también querían un besito, por lo menos para estar igual que las demás. Pero cuando el prota fue a besarlas, él se puso nerviosa y le dio un putazo que lo mandó a mimir. Pero bueno, gente, hasta aquí la primera temporada de este anime. Si quieres saber qué pasará con los Freeze y conocer a las otras esposas del prota, no olvides dejar en los comentarios la palabra magia para que Dios no te lance un rayo como al prota.